Hola a todos y muchísimas gracias a GERS por contar conmigo para esta nueva píldora informativa. ¿Existe alguna fórmula para establecer las reservas? ¿Tenemos los abogados y las abogadas alguna fórmula secreta que no compartimos para establecer las reservas? Bueno, pues como podréis figuraros y desafortunadamente la respuesta es que no. Pero sí que existen una serie de herramientas que nos van a servir para determinar o para fijar de manera muy aproximada cuál puede ser el impacto económico de un siniestro. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta o tendremos que contar con la valoración pericial. La valoración pericial nos va a situar o nos va a conceder una serie de datos que nos van a permitir, como ya he indicado, tener una cifra aproximada del impacto del siniestro. Pero al margen de la inestimable colaboración o la inestimable valoración que nos va a hacer un perito, desde el punto de vista legal tendremos que tener una serie de cuestiones en cuenta. ¿Qué cuestiones? La primera, ¿cuál es el nivel de exposición al riesgo? ¿Cuál es mi nivel de exposición al riesgo? ¿Soy responsable? ¿No lo soy? ¿Soy responsable junto con otras personas? ¿Cuáles son las reglas del juego del partido donde estoy jugando? ¿Cuáles son las reglas del juego del lugar donde se ha producido el siniestro? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Tengo que pagar los honorarios del letrado contrario? ¿Hay alguna cuestión relativa a intereses que tenga que tener en cuenta? ¿Cómo voy a calcular los honorarios de mi letrado y de mi perito? ¿Existe alguna franquicia en mi póliza? ¿Existe alguna cláusula de liberación de gastos en mi póliza? ¿Tengo algún programa internacional de seguros? ¿Puede concurrir alguna póliza al pago de la indemnización? Bueno, si metemos la respuesta a estas preguntas o a la mayoría de estas preguntas en la coctelera que se llama siniestro, tenemos que dar aún un paso más. ¿Cuál es? Aplicar una máxima fundamental en este tipo de ejercicios, que es la siguiente. Debemos ser conservadores pero realistas a la hora de establecer una reserva. ¿Qué significa esto? Pues significa que no debemos ser extremadamente optimistas al respecto de los argumentos de defensa que podamos tener, es decir, esto seguro que está prescrito, como hay 15 demandados, lo divido entre 15, pero tampoco podemos ser muy pesimistas, es decir, esto ha prescrito hace 5 años, pero lo tengo perdido seguros. ¿Y por qué no tenemos que ser pesimistas o no tenemos que ser tan optimistas? Bueno, porque estas situaciones tan extremas, tan bipolares, pueden generar una situación o una situación de alarma en nuestra compañía aseguradora y en nuestro asegurado que son en gran medida indeseables o que se deben evitar. Pero si importante es desde luego el ejercicio previo o el ejercicio de antes del siniestro o de cuándo se produce el siniestro, aún es más importante desde luego el hacer un seguimiento proactivo del devenir del siniestro. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, si se ha producido una agravación de los daños, si, por ejemplo, se ha producido un cambio normativo jurisprudencial al respecto de nuestros argumentos de defensa, o en suma, si, por ejemplo, ha desaparecido una de las potenciales partes responsables. Y por desaparecido me refiero a aquellos casos en los que un codemandado entra en liquidación concursal, por ejemplo. Por lo tanto, un análisis detallado de los distintos elementos que pueden formar parte del impacto del siniestro, que pueden formar parte de la reserva, así como un seguimiento proactivo y realista, evitarán en gran medida las indeseables situaciones de infrarreserva y de sobrereserva. Muchísimas gracias.